Gloria a Dios. Esta semana celebramos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Aleluya. Y tradicionalmente, como sabemos, hay mucha comida, mucha alegría, la familia se junta. Estamos contentos con el Señor que esta semana, ¿verdad? Nos reuniremos con nuestras familias. Daremos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho. Es un día especial. Como cristianos nosotros estamos agradecidos todos los días, pero este día reconocemos especialmente, ¿verdad?, la bendición especial de Dios sobre cada uno de nosotros. Así que le animamos a que usted esta semana esté, ¿verdad?, con su familia, gozando de las bendiciones que Dios nos ha dado en este país. Mucho más que nos merecemos, mucho más que quizá en muchos otros lugares, y por eso damos gracias al Señor. Padre, esta mañana en el nombre de Jesús te pedimos que el Espíritu Santo, tu Espíritu que has depositado dentro de cada uno de nosotros que creemos en tu Hijo, te damos gracias, Señor, porque ese Espíritu nos guía en nuestros pasos, Señor, de fe. Esta mañana yo te pido, Señor, que tú aclares a cada uno de nosotros, Señor, nuestra visión, nuestra misión que tú nos has dado para que alcancemos a un mundo perdido. Bendícenos en tu palabra este día. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Rey. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que abra conmigo a Lucas capítulo 10. Bienvenidos todos aquellos que nos ven esta mañana en línea también. Dios les bendiga. Parte de lo que hemos estado cubriendo en estas semanas es acerca de la visión que Dios nos ha dado, nuestra visión. Y toda visión que iglesias tienen deben de estar centradas en el Evangelio. Deben de estar centradas en las verdades del reino que Dios nos ha dado. Así que ya con mucho tiempo, nosotros como pastores nos sentamos orando a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer a través de Grace Point? Y ya hemos hablado partes de la visión en estas semanas, pero hoy voy a hablar acerca de la parte de la visión que dice así: buscamos conectarnos con nuestros vecinos e influir en nuestros lugares de trabajo y en las escuelas, mostrándoles el amor de Dios. O sea que parte de nuestra visión es conexión, conectarnos, estar, ¿verdad? ¿Cómo diré? La palabra conectar quiere decir, habla de algo estar cerca, algo estar, ¿verdad?, injertado más bien. Estamos nosotros, ¿verdad?, en medio de las personas que queremos alcanzar, nuestros vecinos. A veces en nuestro país todos tenemos casa, a veces con garaje, que lo abrimos de una distancia y nos metemos y cerramos la puerta de nuestro garaje y nunca vemos a nuestros vecinos, ¿verdad? No era como antes, que la gente tenía un tipo de porch de frente de su casa, se sentaban, la gente pasaba y les decía adiós. Hoy no, como todo el mundo está adentro, y eso se ha transformado en América, el porch de enfrente se ha puesto atrás y la gente pone cerca y está atrás con su familia, pero nunca se conecta con sus vecinos. Bueno, es nuestra visión que Dios quiere que salgamos de solamente nuestro ambiente y que alcancemos a nuestros vecinos. Y no solamente nos conectemos con ellos, sino que tengamos una influencia sobre ellos. También en los lugares donde trabajamos, quizá usted trabaja secularmente, o en las escuelas, quizá es maestro, o quizá usted tiene hijos en su escuela, puede ahí todavía, o puede ahí alcanzar quizá a esos maestros también. ¿Cómo vamos a hacerlo? Dice, mostrándoles el amor de Dios. Así que es nuestra visión y es nuestro deseo aquí en Grace Point, mostrar el amor de Dios hacia nuestros vecinos. O podemos decirlo más bíblicamente, hacia nuestro prójimo. Amén. Y para mostrar este amor de Dios, debemos una vez más conectarnos con ellos, conectarnos con los demás. Porque el amor no existe en un vacío. Y para nosotros poder influir en otros, necesitamos darles algo, necesitamos demostrarles el amor que la Biblia nos llama, el amor de Dios, a mostrarles a ellos que Dios, ¿verdad?, les ama. En nuestros vecindarios, nuestros lugares de trabajo, como ya hemos dicho, en las escuelas, donde quiera que nos movemos. Ahora, nosotros podemos optar por quejarnos por nuestro vecindario, quejarnos por nuestra sociedad, nuestro país, ¿verdad? Quizá quejarnos en el lugar donde trabajamos,
quizá quejarnos de nuestras maestras, de nuestros hijos, pero en lugar de quejarnos, debemos involucrarnos a algún nivel para poder nosotros tener influencia, la influencia que el Evangelio quiere traer sobre cada persona. Puede decir amén. ¿Sabía usted que los narcotraficantes han reconocido este principio de envolverse en el lugar donde están, de involucrarse en el vecindario donde están? Y por eso ellos tienen influencia sobre aquellos, ¿verdad?, que les compran las drogas. ¿Por qué? Porque se han envuelto ahí, están así hablando con la gente, están quizá en las esquinas cuando alguien pasa para ofrecerles, pero están involucrados, están envueltos. La iglesia no puede quedarse detrás de las cuatro paredes y creer que el mundo va a venir. Nosotros tenemos que ir a ellos. Nosotros tenemos que influir donde quiera que el Señor nos ha puesto. El Señor en Lucas capítulo 10, si ya encontró Lucas capítulo 10, nos da una parábola de conexión, de participación, una parábola de amor, una parábola de verdad de donde se ha ejercido influencia, conexión, amor, influencia. Eso es lo que estamos estudiando esta mañana acerca de la visión que Dios nos ha dado. Vamos a empezar en Lucas capítulo 10, y vamos a empezar en el versículo 25. Señor, esta mañana guíanos en tu palabra, Señor, que nos traiga luz y entendimiento y que transforme nuestro corazón, que solamente no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 10, verso 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea, para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, el Señor le dice: ¿cómo lees en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Esa debe ser nuestra manera de contestar cuando alguien nos hace una pregunta. No importa de qué sea, de la vida, de los hijos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. El Señor los dirige otra vez a la Escritura, a la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo lees? O sea, si la lees, porque tienes que leerla para saber lo que está ahí. Y aquel le respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Sabe qué dice? Le dijo Jesús en el verso 28, ¿has respondido qué? Bien. Te has contestado la pregunta correctamente. Pero la vida cristiana no se trata solo de saber la respuesta correcta. La vida cristiana en Cristo no es nada más tener la información. Yo sé cuál es la respuesta correcta, sino que también hay que vivir la vida, la pregunta o la respuesta, perdón, que nosotros tenemos de la Biblia. Ahora, él dice la Biblia en el versículo 28, cuando oyó a Jesús que le dijo: has contestado la pregunta correctamente, bien, haz esto, hazlo, dice, y vivirás. Y él quería, ¿qué dice? Justificarse a sí mismo. Queriendo justificarse a Jesús, le dio otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? O sea, si es importante que nosotros, ¿verdad?, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿quién es nuestro prójimo? Claro, para el judío era algo muy limitado, porque ellos se consideraban el pueblo de Dios y todos los demás estaban fuera del pacto, eran perros, ¿verdad? Eran gente inmunda, gente pagana, y ellos se consideraban los únicos. Entonces él, como diciéndole a Jesús: bueno, pero ¿cuál de todos? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor, ¿verdad?, le contesta en el verso, vamos a Lucas capítulo 14, antes de seguir aquí, quiero que veamos algo. Dice aquí que él quiso justificarse a sí mismo. En Lucas 16, verso 14 dice: y oían, esa es la gente religiosa que Jesús lidiaba con ellos, también
dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Ahora Jesús les acababa de decir, ¿verdad?, que acerca del dinero, que no podían servir a dos señores, que no podían servir, ¿verdad?, al mamón, al dinero y a Dios. Y ellos eran avaros, dice aquí, y se burlaban cuando Jesús les contesta. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Dice, mas Dios, ¿qué? Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que abominación. O sea que nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Lo que los hombres creen que es algo tan importante y especial y sublime, Dios dice es una abominación. Y ellos eran avaros, dice la escritura aquí. Y el Señor les dice, ustedes buscan justificarse a sí mismos, pero Dios conoce sus corazones. Y es una verdad tan tremenda que el Señor da, porque no importa a nosotros qué excusa hagamos o qué excusa demos por no obedecer al Señor o por vivir nuestra vida como nos da la gana, Dios conoce nuestro corazón. Nada que podemos nosotros decir podemos, como decimos, apantallarle a Dios. No podemos decirle algo a Dios y pensar, a ver, ¿me lo haya creído? ¿Verdad? No, Él ya sabe. Él conoce todo del principio al fin. Y Jesús les dice, ustedes se justifican delante de los hombres y piensan que eso es lo necesario. Pero eso no es, porque Dios conoce sus corazones. Y lo que ustedes consideran sublime, Dios dice que es abominable. Y sabe que las personas religiosas son notorias por autojustificación. Y nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado que no seamos así. Porque muchas veces nos escondemos en nuestra propia autojustificación mientras el mundo se va al infierno. Nos decimos cosas para sentirnos bien, como que no tenemos responsabilidad, ¿verdad? Conectarme con mi prójimo, conectarme con mis vecinos, conectarme en mi trabajo, ¿para qué? ¿Para darles algo de Dios? No, yo mejor me guardo a mí solo, ¿verdad? Y nos justificamos. ¿Por qué? Porque acabo no quieren oír. Acabo son gente, ¿verdad?, que no les interesan las cosas de Dios. Y nos decimos cualquier cosa y nos justificamos para no hacer lo que Dios nos llama. ¿Pero qué? Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe por qué lo estamos haciendo. Y muchas veces es para evitar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y como dijo, y mucha gente se va al infierno mientras nosotros nos justificamos. ¿Por qué no tenemos que tomar seriamente la responsabilidad que Dios nos ha dado? Vamos a regresar a Lucas capítulo 10. En la parábola, en el verso 30, sigue el Señor ahí diciendo, respondiendo Jesús, dijo, cuando Él les pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora vemos aquí en el verso 30, Jesús, ¿verdad? Empieza a decirles una parábola, es una historia, ¿verdad? No tiene necesariamente que ser
verídica la historia, sino que es una historia para enseñar, para dar verdad, hacer un punto de la verdad. Y dice, había un hombre, y Jesús sabe con quién está hablando, ¿verdad? Con los judíos de su día. Y dice, y descendió, y este hombre fue atacado, este hombre fue robado. Y dice la Biblia en el verso 31, que después que lo dejaron ahí por muerto, pasó un sacerdote por el camino donde esto había ocurrido, y viéndole, no pasó, ¿verdad?, sin notar que estaba tirado el hombre ahí en el camino, sino que lo vio, viéndolo. ¿Y qué hizo? Decidió no pararse, pasó de largo. Y vemos aquí, hermanos, en esta historia que el Señor cuenta, la depravación de la humanidad. No solamente en el hombre que fue golpeado, maltratado, hurtado, sino que vemos en la actitud de aquel sacerdote, ¿verdad?, que pasa por el camino, ve la situación y pasa, dice la Escritura, pasó de largo. ¿Por qué? Porque buscaba su propio interés, porque inmediatamente había ya justificación, quizá en este hombre, por qué no debía de él pararse. Ahora, Jericó era una ciudad llena de sacerdotes y levitas, porque estaba cerca, ¿verdad?, de Jerusalén. Estaban sacerdote regresando ya de los deberes del templo. Ya había ido a cumplir su tarea religiosa, si podemos decir así. Había estado tratando de cumplir todo, quizá lo que la ley de Moisés había prescrito, y regresaba ya de su ministerio. Y regresaba ya de la iglesia, si podemos decir así, del templo y de Jerusalén. Y ve a este hombre y pasa de largo. Jesús en Mateo 12, verso 7, dijo una verdad tan importante, un principio. Mateo 12, verso 7, dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y Jesús aquí está citando una cita del profeta Oseas en el capítulo 6 y el verso 6 de Oseas, donde dice, Dios, misericordia quiero y no sacrificio. Y si supieras qué significa esto, dijo Jesús, no hubieras condenado a los inocentes. Ahora, quizá una de las excusas, ¿verdad?, que la persona aquí, este sacerdote pudiera haber tenido es, pues a lo mejor se lo buscó, a lo mejor algo hizo mal y por eso lo golpearon y lo robaron. Pudiera haber hecho todo tipo de excusa, ¿verdad? Pero en vez de tener misericordia, él ya había ido al templo, él ya había cumplido su ministerio, quizás había ofrecido su sacrificio, pero cuando vino y vio la necesidad que había de ser misericordioso, no lo hizo. Y el Señor les recuerda, no en este pasaje, pero en Mateo 12, a los sacerdotes, a los hombres religiosos de su día, si ustedes supieran lo que esto significa, no hubieran tomado esta actitud de condenar a aquellos, ¿verdad?, que son inocentes. Tanto el sacerdote como el levita, aquí en el capítulo 10 de Lucas, el verso 32, dice que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Interesante que Jesús menciona que tanto el sacerdote como el levita lo vieron. Otra vez, no pasó desapercibido lo que había pasado, sino que ellos lo vieron. Y dice que el levita también, habiendo llegado a aquel lugar, viéndolo, pasó también, ¿qué? De largo, o sea, no se detuvo. Ahora, para los levitas, para los sacerdotes, para el pueblo de Dios, la ley de Moisés tenía requisitos, muchos requisitos para los judíos, pero uno de ellos era un requisito no solamente para sus hermanos, inclusive también para sus enemigos. ¿Sabía usted eso? En la Biblia, en Éxodo 23, guarde su lugar aquí en Lucas 10, pero en Éxodo 23, Moisés escribió aquí en el versículo 4, Éxodo 23, 4, el Señor les dice, si encontrares el buey de tu enemigo, ¿de quién? De tu enemigo, no de tu hermano, de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve,
a llevárselo. Podríamos decir, bueno, ¿cómo nos justificamos? Bueno, es de mi enemigo y yo no se lo voy a llevar. ¿Quién se lo manda por haberlo dejado? Yo me lo voy a llevar para mi casa. ¿Verdad? Como que lo voy a cuidar. Este lo descuidó, yo lo voy a cuidar. Nos justificamos. Pero Dios le dijo por Moisés al pueblo, si tu enemigo, su asno, su buey, ¿verdad?, está extraviado, vuélveselo. Vuelve a llevárselo. Verso 5. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga. O sea que el asno lleva su carga y se cae y está toda la carga arriba del pobre animal ahí. Y tú lo ves y es ¿de quién? Del que te aborrece, de tu enemigo. Dice, ¿le dejarás sin ayuda? Hace la pregunta. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Fíjese, ¿qué es eso? Bueno, es algo similar a lo que Jesús dijo. Si alguien te obliga a ir una milla, ve dos. Porque la primera es obligación, la segunda es ¿qué? Es amor. Y aquí le dice, si tu enemigo, aquel que te aborrece, aquel que tú no te moverías por levantar algo, dice, pero lo ves en necesidad. Acuérdense que cuando Jesús da la parábola en Lucas 10, está hablando de ¿quién? De un levita, de un judío, de un sacerdote, un judío, que tenían la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer cuando veo a mi enemigo, cuando veo a aquel que me aborrece, verdad, cuyo asno ha caído en su carga? Me regocijo y qué bueno que le pasó eso. Pero ¿no es esa la naturaleza humana de gloriarnos cuando al enemigo le va mal? Sí, pero eso lo tenemos que identificar. Esa es una actitud carnal, hermano. No es una actitud de un cristiano. Estamos hablando de conectarnos ¿cómo? Con nuestros prójimos. ¿Para qué? Para mostrarles el amor de Dios. Y el Señor le dice a través, aún en la ley de Moisés, ¿verdad? Le ayudarás a levantarlo. Toma esa acción de amor. Sé que es tu enemigo, sé que te aborrece, pero haz esto por él. Jesús inclusive dijo, cuando tú haces algo por alguien que es tu enemigo y le haces el bien, es como poner ascuas de fuego, dice en su cabeza. Fíjense. No podrá recibirlo sin que algo le llame la atención. Porque si usted tiene ascuas en la cabeza, ¿vea que le va a llamar la atención? Sí, le va a captar la atención, no le va a decir, no lo noto. No, sí, aunque no quieras, lo notas. Ahora, vamos a regresar aquí a Lucas capítulo 10. Así que el sacerdote, como el levita, tuvieron aquí la oportunidad de conectarse en esta necesidad de influir, de mostrar amor. Pero ellos eran, según Jesús en la parábola, tan demasiado egocéntricos, demasiado egoístas. Y quizás nos debemos hacer la pregunta, ¿y cómo somos nosotros? ¿En qué estado estamos cuando vemos algo similar? Quizá tal vez ellos pensaron, porque Jesús dijo, ustedes se justifican a sí mismos. El hombre de la parábola quiso justificarse a sí mismo. Quizá ellos pensaron, el sacerdote, el levita, ¿verdad? Cuando vieron a este hombre golpeado, tirado, sangrado en el camino, quizá la primera cosa pensaron que a lo mejor no es seguro estar aquí, ¿verdad? Porque si lo golpearon a él, a lo mejor alguien me va a golpear a mí. Esa fue quizá uno de los pensamientos para justificar el no tener misericordia de él. O quizá, mira, ya está bien amolado este pobre, ya está más allá de la recuperación, ya ni para qué ayudarlo, ¿verdad? Es como un gato que ya está en la última. ¿Sabes qué? Pues ya mejor lo tiro porque ya no se va a recuperar. Otra vez, ustedes son, Jesús dijo, los que se justifican a sí mismos. O quizás si me quedo aquí para ayudar a este hombre que lo acaban de golpear, aquí está todo casi medio muerto, dijo el Señor. Quizás a mí me van a implicar en el robo. Por estar aquí, a lo mejor a mí me van a decir, ¿usted lo robó? No, yo acabo de pasar. Todas estas diferentes razones, excusas quizá que pudiéramos nosotros dar, quizá ellas también las pensaron. Y quizá por eso decidieron pasar, como dice la Escritura, de largo. Pero recordemos, hermano, acabamos de leer, Dios que quiere misericordia y no sacrificio. Dios dice, yo requiero misericordia de aquellos que me siguen. Seguimos en Lucas 10, verso 33.
Dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo, verso 33. Pero un samaritano, qué interesante que Jesús menciona que descendió un sacerdote, asimismo pasó un levita, pero un samaritano. Quizás lo leamos así como de pasada sin notar eso, porque Jesús sabe qué actitud tienen los judíos hacia los samaritanos. Y por eso Él incluye o injerta este personaje en su parábola. Pero, ahora aquí acaban de pasar dos judíos, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y otra vez, viéndole, también lo vio. Fue que movido a misericordia. Ahora este samaritano también pudiera haber tratado de justificarse a sí mismo. ¿Cómo? Quizá él tenía la mayor razón para hacerlo. Quizá la persona que estaba ahí, no nos dice la Biblia, pero quizá era uno que transitaba siempre por ahí, quizá era un judío. Y el samaritano, porque los judíos y los samaritanos no se trataban, ¿verdad?, bien, quizá el samaritano pudiera haber dicho, es un judío, yo no le voy a ayudar a él. Si yo estuviera como él está, él no me ayudaría a mí. ¿Por qué le voy a ayudar a él? Otra vez, justificando, hallando alguna excusa por la cual no mostrar misericordia. Pero él no hizo así. Dijo Jesús que él fue movido. Algo lo movió. ¿Cuándo qué? Cuando vio lo que estaba pasando. Fue movido a misericordia. ¿Sabe que muchas veces nosotros no mostramos misericordia porque rehusamos ver? Cuando hay una necesidad, mejor volteamos la cara. Pero él cuando vio y se enteró, este hombre está casi medio muerto. Lo golpearon, mire, estaba quizás sangriento, ¿verdad? Herido. Y fue movido a misericordia. Porque yo sé, hermanos, que todos nosotros, si fuéramos ese hombre tirado ahí, que nos robaron, que nos golpearon, quisiéramos que alguien se parara y nos ayudara, ¿sí o no? Sí, quisiéramos que alguien nos diera la mano. Y este samaritano fue movido, dice la Escritura, a misericordia. Verso 34. O sea que aquí vemos a este samaritano, se conecta con la necesidad y muestra amor por este hombre que está aquí. ¿Cómo sabemos que mostró amor? ¿Cómo lo hizo? Bueno, verso 34 dice, se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, ¿verdad? Aceite para que se ablandara ahí la herida, el vino para que limpiara, ¿verdad?, la herida, y poniéndolo en su cabalgadura. O sea, ¿qué hizo? Él se fue a pie. Él puso al hombre sobre su animal y él se fue a pie. ¿Verdad? ¿Qué hizo? Tomó una actitud de amor, de misericordia, de sacrificio. ¿Y qué más hizo? Y lo llevó al mesón. No lo llevó allá a la esquina donde no había nadie y lo tiró ahí. No, lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo? Y cuidó de él. O sea que el Señor nos está dando en esas palabras, ¿verdad?, la manera en la cual Él mostró amor. No nada más le dijo, hoy pobrecito, sino que tomó acción, ¿verdad? El amor le costó algo, porque el amor tiene un costo. ¿Puede decir amén? No podemos amar sin dar. Podemos dar sin amor, pero no podemos amar verdaderamente sin dar de nosotros. Y Él se acercó. Él limpió las heridas de aquel pobre que había sido, ¿verdad?, herido, le puso aceite y vino, lo levantó y lo puso en su cabalgadura, dice, y lo llevó al mesón, lo llevó al hotel. Y allí se quedó él ese día y cuidó de él. Ahora nosotros, pienso que basado en la verdad que el Señor nos da aquí, debemos convertir en un hábito de vida. ¿Qué dije? Hábito de vida, no cada y cuando, sino debemos nosotros convertir en un hábito de vida todos los días el ejercer amor hacia alguna persona. O sea que debemos practicar el amor
¿verdad? A propósito todos los días. Y creo que sería bueno que antes de salir de nuestra casa oráramos a Dios: Señor, ¿a quién puedo yo mostrar tu amor este día? Para que eso se quede en nuestra mente, en nuestro corazón al salir, antes de que veamos nada. Y veremos quizá que el Señor nos va a mostrar mucha necesidad que quizá no veíamos antes. Y si nosotros hacemos el mostrar amor, el amor de Dios, un hábito de vida, un hábito todos los días, que Señor, ¿a quién puedo mostrar este día hoy tu amor? Creo que nuestra vida sería una vida que glorificaría a Dios mucho más de lo que estamos haciendo hoy. Así que, ¿cómo podemos nosotros formar este hábito? Haga usted esa pregunta. ¿Cómo puedo yo formar este hábito en mi vida si no estoy acostumbrado a hacer esto? Sí, amo a gente cada y cuando, pero no a propósito. Y el Señor nos amó a conectarnos con nuestros vecinos, nuestro prójimo, en nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestro vecindario, en las escuelas, donde quiera que estemos, para mostrarles el amor de Dios. Porque ¿sabe usted? El mundo está necesitado. Y más necesitado de lo espiritual. Nosotros vivimos en un país que hasta los pobres tienen teléfono celular. Los más pobres no tienen, ¿verdad? Casa, quizás se está cayendo ahí la casa, pero todos salen con su celular. Pero todos tenemos necesidad interna. Necesitamos al Señor en nuestra vida. Puede decir amén. En el verso 35 sigue el Señor diciendo: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo otra vez: sigue amando, acciones de amor, paga por el hombre. No solamente esa noche que estuvo ahí, sino que le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No solamente se conectó con la necesidad cuando vio al hombre, no solamente mostró amor en las cosas que hizo por aquel hombre que había sido dejado casi medio muerto, sino que ahora note, ejerce influencia. ¿Sobre quién? Pues no solamente sobre el hombre que ayudó, sino sobre el mesonero. El mesonero tuvo que confiarle a este samaritano que cuando regresaría le iba a pagar. Note que lo iba a dejar ahí. Dijo: déjalo aquí en este cuarto, cuídamelo, cuídatelo. Yo no estoy aquí para dar caridad, quizás le hubiera dicho el mesonero. Si no pagas, no se puede quedar aquí. Pero note usted la influencia cuando él vio que este hombre quizá no era ni pariente de él, lo había traído al mesón, quizá le contó al hombre: este hombre lo golpearon y le estoy tratando de ayudar. Mira, te voy a pagar los siguientes 2 o 3 días, no sé cuánto alcanzaría, ¿verdad? 2 denarios eran el salario de un día de trabajo. 2 días de trabajo le dio para que lo cuidara. Se va a tardar un tiempo, así que si gastas más, le dijo, cuando yo vuelva, yo te lo pagaré. Entonces el mesonero accedió. Ve, tuvo influencia sobre él. ¿Cuándo qué? Cuando vio el amor que este hombre es una persona que honesta, es una persona que cuida de otros. Si cuidó de este hombre cuando estaba casi medio muerto, creo que también me pagará. Ve, tuvo influencia. ¿Por qué? Porque le confió. Cuando usted obra en amor hacia otros, cuando desinteresadamente les ayuda, ellos saben: aquí hay una persona que puedo confiar. Aquí hay una persona que se interesa por mí. Y eso abre para nosotros, hermanos, una puerta a un campo, ¿verdad?, de influencia para el evangelio también. Dejó a este hombre al cuidado del mesonero y el mesonero confiaba que él le iba a pagar por el cuidado que él le iba a dar ahí en el mesón. Y como dice, la gente necesita confiar en nosotros. Necesitan saber que haremos lo que decimos que vamos a hacer. Sabe que no hay nada más peor que un cristiano diga que va a hacer algo y que no lo haga. Y todos hemos hecho eso quizá. Y hemos tenido que arrepentirnos delante del Señor. Que cuando damos nuestra palabra como hijos de Dios, tenemos que saber que Dios nos llama a cuenta por esa palabra que dimos.
podemos decir, ni modo, si no les gustó, les dije que iba a hacer, pero no lo hice y si no, ni modo. No, porque acuérdate, Dios ve tu corazón. Tú puedes justificarte todo lo que quieras, pero Dios ve tu corazón. Necesitamos hacernos responsables, hermanos, entonces como cristianos, unos a otros en esto. Así edificamos confianza. Y quiero decir que si yo doy mi palabra y tú como hijo de Dios ves que no la he guardado, que la he quebrado y yo quizá ni me he dado cuenta, es para decirme, llamarme a cuenta y decir, hermano, pero dijiste que ibas a hacer esto. Tienes razón. Porque si nosotros no podemos dar nuestra palabra y guardarla, el mundo nunca va a confiar de nosotros. La Biblia dice que hasta cuando nosotros juramos, ¿verdad? No debemos de, aunque perjudique el juramento que hicimos, aunque dije que iba a hacer eso, pero hijo, si lo hago voy a perder, pero dije que lo iba a hacer. Y tengo que, aunque me cueste, si tengo que perder, tengo que guardar mi palabra, porque es lo que Dios me llama a cuenta hacer. Puedes decir amén. Así que la confianza que se crea por el amor, por el acto de amor, es clave para tener influencia sobre la gente. Y aquí lo vemos en el samaritano. Él inspiró confianza en el mesonero. ¿Por qué? Porque mostró amor a aquel desinteresadamente, ¿verdad? Por aquel que había encontrado en el camino y tuvo, por lo tanto, influencia sobre ese mesonero. En el verso 36, Jesús le hace la pregunta a este hombre que había venido al Señor, haciéndole la pregunta, ¿qué haré para tener vida eterna y quién es mi prójimo? Y el Señor en el verso 36 les hace la pregunta, ¿quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, ¿verdad?, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es interesante aquí porque el Señor como que cambia. Acuérdense, la pregunta que le hizo el hombre es, ¿quién es mi prójimo? Quiso justificarse. Y ahora vamos de la pregunta, ¿quién es? Jesús da la parábola, pero ahora Jesús no le dice quién es el prójimo, sino le dice quién fue prójimo. No quién es mi prójimo, sino que quién actuó como prójimo. ¿Ve la pregunta? El Señor cambia el sentido de la pregunta. Tú quieres saber quién es el prójimo porque quieres justificarte y decir, pues ese es samaritano o ese es judío, ¿verdad? Y no tengo yo por qué ayudarlo. Pero ahora yo te digo, después de que has oído esta parábola, la verdad, ¿quién fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El sacerdote, el levita, ellos fueron movidos no por compasión, sino fueron movidos ¿por qué? Por autoconservación. No quisieron meterse en el problema. Quizás me van a acusar a mí, quizás me van a golpear a mí. Ellos fueron movidos por la indiferencia. Lo vieron, los dos lo vieron, pero pasaron de largo. El samaritano fue el único, el Señor nos dice, que fue movido por compasión. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Se torna en la pregunta de Jesús a ¿quién fue prójimo? ¿Quién fue el que actuó como prójimo? Y noten la respuesta. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Ni siquiera dice, ¿quién? El samaritano. Pero acuérdese, es judío. Entonces, no sé, los samaritanos ellos tienen un prejuicio en contra de los samaritanos. Y cuando el Señor menciona en la parábola, un samaritano pasó. Y él fue el que hizo esto. ¿Quién fue prójimo al que, verdad, lo encontraron en el camino? Pues el que mostró misericordia. No quiso ni mencionar, fíjese, todavía la arrogancia, ¿verdad? De haber decidido, ¿por qué? Porque entonces tenía que admitir, entonces los samaritanos también pueden hacer cosas buenas que nosotros los judíos no estamos dispuestos a hacer. Entonces no dijo el samaritano, dijo, pues el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo,
ve tú y haz lo mismo. Lo mismo que ¿quién? Que el samaritano. ¿Sabe usted qué terrible era para un judío oír eso? ¿Quieres que actúe como un samaritano? Ve y haz lo mismo. Ve, porque, otra vez, la vida cristiana no es nada más tener la respuesta correcta. ¿Quién fue prójimo? El que usó de misericordia con él. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Pero eso no es todo. Ve y haz tú lo mismo. Ve y actúa como él hizo. Ahora, ¿por qué queremos nosotros aquí en Grace Point conectarnos con nuestros vecinos en los lugares de trabajo, en nuestras escuelas? ¿Sabe por qué? Porque es lo que Jesucristo, nuestro Salvador, vino a hacer. Amén. En Isaías capítulo 61, quiero que vaya ahí conmigo, vamos a terminar ahí. Jesús no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida, dice la Escritura. Jesús mismo lo declaró. En Isaías 61 vemos parte de la misión que Jesús vino a traer por su existencia en el mundo, o en su existencia y ministerio en el mundo. En Isaías 61 vemos la profecía del Mesías dada por el Señor, por el profeta Isaías, en Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor, que dice, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Sabe qué? Nuestra visión aquí concuerda con lo que el Señor vino a hacer. Nuestra visión es seguir en los pasos de nuestro Maestro, en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que vino para hacer todo esto. Y note, esa es la razón por la cual Él fue ungido con el Espíritu de Dios. ¿Por qué me dio Dios a mí el Espíritu Santo? Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, como el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros, al mundo. Y vemos aquí que el Espíritu del Señor es dado, la unción de Jehová es puesta sobre el vaso que Él manda para predicar, ¿qué? Buenas nuevas a los abatidos. ¿Para qué más? Vendar a los quebrantados de corazón. O sea que hay un involucramiento en las vidas de aquellos que están abatidos, de aquellos que están quebrantados, de aquellos que son cautivos, de aquellos que están en la cárcel, en la prisión por medio del pecado. Y el Señor dijo, yo he venido para proclamar estas cosas. Y noten el verso 3 también, para ordenar a que los afligidos de Sión se les dé ¿qué? Gloria. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y cuando nosotros pasamos como ese hombre samaritano en la parábola de Jesús y vemos necesidad, debemos recordar que este es nuestro llamado para tener misericordia. Muchas veces, como digo, no lo hacemos porque estamos ocupados en nuestras propias cosas. O pensamos que ya es muy tarde para ayudar a tal persona, pero debemos estar siempre abiertos a que el Espíritu Santo quiera usarnos para traer ese óleo, como dice aquí, de gozo, el manto de alegría, para traer y ordenar a los afligidos la gloria que solo Dios puede traer a sus vidas. Y dice, y seremos llamados ¿qué? Árboles de justicia, de rectitud. ¿Para qué?
para su gloria. Y volvemos otra vez, ¿qué es el propósito para el cual Dios nos salvó? ¿Por qué es que Dios nos trajo a ser sus hijos? Para que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Puedes decir amén. Yo te invito esta mañana a que tú te comprometas con la visión aquí donde Dios te ha plantado, para ver que las buenas nuevas, como vemos aquí de Jesús, se lleven a nuestros vecinos, se lleven en nuestros entornos de trabajo, en las escuelas, en nuestra comunidad, ¿verdad? Cuando nosotros nos involucremos, podremos tener influencia, podemos traer un cambio, podemos mostrar el amor de Dios. Así que esta mañana yo te invito, concéntrate en la misión y en la visión que Dios ha dado a esta iglesia en su palabra, ¿verdad? Y desecha cualquier temor que tengas. Algunas veces, ¿sabes? Personas, es que yo tengo temor de decir algo, hablar a la gente, ¿verdad? Cuando veas la necesidad, no pases de largo, como lo hizo el levita, como lo hizo, ¿verdad? El sacerdote, sino que seamos como ese samaritano que viendo la necesidad fue movido, dice la Biblia, a misericordia. Y no dejes que el temor te gane, sino que hazlo. Por eso dije yo hace unos momentos, tenemos que hacer como un hábito diario, un hábito, ¿verdad? Continuo, todos los días, de mostrar amor a alguien, siempre. Y tu vida será más cumplida en el Señor, tu vida será más llena del Señor. Conocerás porque Dios es amor. Y cuando lo hagas hacia alguien, cuando hagas ese acto de amor, hazlo todo, dijo Jesús, para que Dios en todo sea glorificado. Ponte de pie conmigo esta mañana. Si tú estás viéndonos en línea, yo te llamo a que tú esta mañana te comprometas con la visión de Dios y que le digas al Señor esta mañana: Señor, quizá no he sido tan amoroso o presto para mostrar amor a otros. Ayúdame para hacer esto que Jesús vino a hacer, para hacer ese plantío de Jehová, árbol de justicia, para que tú seas glorificado. Señor, esta mañana, todos aquí en el santuario, Señor, que estamos en tu presencia, yo pido, Dios, que tu Espíritu traiga convicción a nuestro corazón. De veras, a veces hemos justificado el por qué no nos hemos envuelto en ayudar a aquellos que necesitan ayuda de ti. Perdónanos, Señor. Te pedimos que la visión que tú nos has dado de conectarnos, Señor. Te pido que cuando hagamos algún alcance, cuando hagamos algún evento para alcanzar, que digamos, seamos los primeros en decir: Señor, yo quiero ser parte de ello. Que, Señor, no dejemos que el temor nos venza, sino así como tú fuiste a la cruz y tomaste, Señor, el castigo para obtener nuestra paz, te pido que nosotros también estemos dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos para que otros puedan conocer la verdad de que tú, Señor, eres un Dios que salvas, que sanas, que liberas del pecado, de la esclavitud, Señor, de la prisión que el pecado ha puesto a todo hombre. Yo te pido, Señor, que podamos ser como ese samaritano, Señor, en esa parábola que tú diste. Dijiste, Señor, ve y haz lo mismo. Ve y haz como este samaritano ha hecho. Y Padre, aunque nos cueste, aunque sea para nosotros un costo, sabemos, Señor, que todo lo que nosotros invertimos para el reino, tú lo bendecirás abundantemente. Ayuda a cada uno de nosotros este día para hacer el propósito, Señor, de crear en nuestra vida un hábito diario de mostrar amor a alguien en ese día. Y que lo hagamos como un hábito, que sea algo, Señor, que hacemos continuamente, que seamos conocidos como un pueblo que amamos de veras donde quiera que estamos. Pedimos, Señor, que causes que esta parte de la visión sea, Señor, despertada en cada uno de nosotros y que nos veamos, Señor, como aquellos vasos que tú quieres usar para alcanzar a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, a nuestros colaboradores de trabajo, en nuestras escuelas, los maestros de nuestros hijos y aquellos, Señor, que ahí labran.
Te pedimos esto todo en el nombre de Jesús. Y para ti, Señor, sea toda la gloria y la honra. Amén.